El calor del atardecer se filtraba por la ventanilla del coche, denso y con olor a tierra seca y flores lejanas. Javier conducía con esa calma suya que a veces me tranquilizaba y otras, como hoy, me ponía nerviosa. Llevábamos 15 años casados. 15 años de una melodía predecible, cómoda, donde yo era el agua y él la roca. Siempre estable, siempre igual. Pero hasta el agua más quieta, si se la encierra, busca una grieta por donde escapar. Íbamos a la finca de Mateo y Sofía, nuestros amigos del alma. Mateo era el compañero de universidad de Javier, un hombre grande y ruidoso con un corazón igual de grande. ¿Y Sofía? Sofía era fuego. Se habían conocido mucho después que nosotros, y su relación todavía tenía esas chispas, esos desafíos juguetones que en nuestro matrimonio se habían convertido en un cómodo silencio. Cuando llegamos, el sol se derramaba como miel sobre los agaves que rodeaban la casa. Mateo ya estaba junto a la parrilla, volteando una carne asada que olía a gloria. Pero fue Sofía quien capturó mi mirada. Salió de la casa para recibirnos, y por un instante, el mundo se detuvo. Llevaba un vestido rojo, ligero como un suspiro, que danzaba alrededor de sus piernas bronceadas con cada paso. Era de tirantes finos, dejando sus hombros al descubierto, y la tela se ceñía a sus caderas con una pereza sensual. No llevaba joyas, excepto por una delgada tobillera de plata en su pie izquierdo, que brillaba intermitentemente sobre sus huaraches de cuero. Su cabello oscuro y largo caía en ondas sobre su espalda, y cuando sonrió, sentí que iluminaba todo el patio. «Por fin llegaron», exclamó, su voz era melodiosa y cálida. Abrazó a Javier primero, un abrazo un poco más largo de lo necesario, y noté cómo mi esposo aspiraba el perfume de su pelo. Luego me abrazó a mí. «Ana, qué bueno verte. Hoy necesitamos desconectar». La noche cayó rápidamente, como un manto de terciopelo salpicado de estrellas. Nos sentamos en el porche de madera, con una botella de mezcal artesanal y rodajas de naranja en la mesa. El humo de la parrilla se mezclaba con el aroma a jazmín del jardín. «Bueno», dijo Mateo, llenando 4 pequeños vasos de barro. «Por la amistad. Y por nuestras mujeres, que nos aguantan todas nuestras tonterías». Chocamos los vasos. El mezcal bajó rascando, un calor ahumado que se instaló en mi pecho. «Hablas como si fuéramos unas santas», rió Sofía, y sus ojos buscaron los de Javier. «Ustedes tampoco son fáciles de llevar». «Javier es un hombre tranquilo», dije yo, casi por inercia. Sofía me miró, y su mirada fue intensa, casi analítica. Llevaba los labios pintados de un rojo vino que combinaba con su vestido. «A veces las aguas más tranquilas son las que esconden las corrientes más peligrosas, ¿no, Ana?» La pregunta me descolocó. Sentí que no hablaba del agua. Javier se rió, sin entender la indirecta, pero yo vi una chispa de complicidad en la mirada de Mateo hacia su mujer. Bebimos otro trago. La conversación se volvió más ligera, recuerdos de la universidad, anécdotas del trabajo. Pero bajo la superficie, la tensión era palpable. Noté la forma en que Javier seguía con la mirada la pulsera en el tobillo de Sofía cada vez que cruzaba las piernas. Y, para mi sorpresa, me descubrí a mí misma observando las manos de Mateo. Eran grandes, fuertes, las manos de un hombre que sabe construir cosas, muy diferentes a las de Javier, que pasaban el día sobre un teclado. El mezcal estaba haciendo su magia, desatando lenguas y relajando inhibiciones. «Saben, a veces pienso», dijo Mateo de repente, «que vivir 20 años con la misma persona es como leer el mismo libro una y otra vez. Te sabes el final, pero sigues esperando que un día, un personaje haga algo inesperado». Javier se removió incómodo. «Es una forma un poco cruda de verlo». «Pero es honesta», intervino Sofía, inclinándose hacia adelante. La luz de la lámpara del porche jugaba con las sombras de su escote. «Todas las mujeres fantaseamos. Pensamos en cómo sería sentir un toque diferente, escuchar otras palabras al oído.
Un silencio denso cayó sobre la mesa. Yo sentí que mis mejillas ardían, en parte por el alcohol, en parte porque sus palabras habían tocado una fibra sensible. Cogí mi vaso y lo apuré de un trago. Tengo una idea, dijo Mateo, rompiendo el silencio con una sonrisa pícara. Para hacer esta noche memorable. ¿Han probado alguna vez el temazcal por la noche? El temazcal. Una pequeña cúpula de adobe al fondo del jardín, un baño de vapor prehispánico que, según decían, purificaba el cuerpo y el alma. Nunca había entrado en uno. Suena intenso, dijo Javier. Esa es la idea, contestó Sofía, levantándose. Su vestido se movió con ella, una mancha de color en la oscuridad. Nos miró a los tres, y su sonrisa era un desafío. El calor saca la verdad. Dicen que dentro del temazcal, no puedes esconder nada. Ni de los demás, ni de ti mismo. Se quedó mirándome fijamente. Y en ese momento, bajo el cielo estrellado de México, con el sabor del mezcal en la boca y el perfume de Sofía en el aire, sentí un escalofrío que no era de frío. Era una mezcla de miedo y una excitación prohibida, casi dolorosa. La idea de encerrarnos los cuatro en ese pequeño espacio oscuro, caluroso y húmedo, se sentía como pararse al borde de un precipicio. Mateo aplaudió. Decidido. Vayan por toallas. La noche apenas comienza. Caminamos en silencio hacia la cúpula de adobe, un vientre oscuro bajo el manto de estrellas. El aire de la noche, que antes me pareció cálido, ahora se sentía fresco sobre mi piel cubierta apenas por una toalla de algodón. Sentía una vulnerabilidad infantil, como si estuviera a punto de ser expuesta. Javier caminaba a mi lado, su silueta tensa. Sofía y Mateo iban delante, y pude escuchar la risa ahogada de ella, un sonido que me pareció extrañamente íntimo en el silencio de la noche. La entrada al temazcal era una abertura baja y estrecha. Tuvimos que agacharnos para entrar, uno por uno, sumergiéndonos en una oscuridad casi absoluta. Dentro, el calor era inmediato y opresivo, un abrazo húmedo que te robaba el aliento. El único punto de luz provenía del centro, donde un pozo contenía piedras volcánicas al rojo vivo, irradiando un poder ancestral. El aire olía a tierra mojada y a un incienso dulce y ahumado, copal, según explicó Mateo. Nos sentamos en un banco de madera que recorría la pared curva. La falta de visión agudizó mis otros sentidos. Escuchaba la respiración de cada uno, el roce de la piel contra la toalla, el goteo ocasional de condensación desde el techo. Estábamos tan cerca que podía sentir el calor que emanaba del brazo de Javier, a mi derecha, y la presencia de Sofía en algún lugar a mi izquierda. Bienvenidos al corazón de la tierra, susurró Mateo. Su voz, grave y resonante en el pequeño espacio, sonaba como la de un chamán iniciando un ritual. Aquí dentro no hay apariencias. El sudor nos limpia el cuerpo y la verdad nos limpia el alma. Vamos a jugar un juego. Sentí a Javier ponerse aún más rígido a mi lado. Con cada cántaro de agua que vierta sobre las piedras, continuó Mateo, el calor aumentará. Y con cada ola de vapor, uno de nosotros compartirá una verdad. Una confesión.
Algo que nunca le ha dicho a su pareja. Sin juicios, sin consecuencias. Lo que se dice en el temazcal, se queda en el temazcal. El silencio que siguió fue más pesado que el propio calor. Era una propuesta audaz, peligrosa. Una invitación a destruir el cómodo equilibrio que habíamos mantenido durante años. Antes de que nadie pudiera protestar, escuché el chapoteo del agua. Mateo vertió el primer cántaro sobre las piedras. Un siseo violento llenó el espacio, seguido de una nube de vapor tan densa y caliente que me golpeó como una pared. El aire se volvió fuego líquido, quemando mis pulmones. Todos ahogamos un gemido. El sudor brotó de mi piel instantáneamente. Empiezo yo, dijo la voz de Sofía, sorprendentemente firme a través del vapor. Podía casi visualizarla en la oscuridad, con esa sonrisa desafiante en sus labios rojos. Hizo una pausa dramática. La verdad es, que a veces, cuando un hombre atractivo me mira por la calle, me pregunto cómo se sentirían sus labios. No es nadie en particular, añadió rápidamente, es solo la curiosidad por lo prohibido, por un sabor que no conozco. El siseo de las piedras se había calmado, pero la tensión en el aire era ahora más sofocante que el vapor. Podía sentir la rabia controlada en la respiración de Mateo. Javier estaba completamente inmóvil, como una estatua. ¿Estaría pensando en las veces que sus ojos se habían posado en Sofía esa misma noche? Y yo sentí una extraña punzada de validación. Sofía había verbalizado un pensamiento que yo había enterrado tan profundamente que casi había olvidado su existencia. Mi piel brillaba por el sudor. Una gota solitaria se deslizó lentamente desde mi nuca, bajando por mi columna vertebral con un cosquilleo casi erótico. Me estremecí, y en la oscuridad, mi rodilla rozó la de Javier. El contacto fue fugaz, pero sentí un chispazo, una descarga de toda la tensión acumulada entre nosotros. Él no se apartó. De nuevo, el sonido del agua. Mateo vertió el segundo cántaro. La ola de calor fue aún más brutal. Esta vez, tuve que bajar la cabeza y respirar el aire menos caliente cerca del suelo para no ahogarme. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, un tambor en la noche. Tu turno, Ana, dijo la voz de Mateo, suave pero implacable, cortando la densa atmósfera. Todo el aire pareció desaparecer del temazcal. Sentí 3 pares de oídos invisibles enfocados en mí, esperando. Javier seguía sin moverse, pero su silencio era un grito. ¿Qué podía decir? ¿Qué verdad podía confesar que no abriera una herida mortal en nuestro matrimonio? Pero la pregunta de Mateo, combinada con el calor extremo y la confesión de Sofía, había desbloqueado algo dentro de mí. Una verdad, susurré, mi propia voz sonando extraña, ronca. Un deseo que Javier no conoce. El silencio era absoluto. Podía sentir sus miradas quemándome en la oscuridad. Me di cuenta de que mi toalla se había deslizado un poco, dejando mi hombro al descubierto, pero no me importó. Por primera vez, la idea de estar expuesta no me asustaba, me excitaba. Abrí la boca para hablar, y el único sonido en todo el universo era el crepitar de las piedras calientes y el latido furioso y desenfrenado de mi propio corazón.
El eco de la pregunta de Mateo flotaba en el aire denso y caliente. Sentí la presión de 3 voluntades, 3 curiosidades enfocadas en mí en la oscuridad total. Tomé una bocanada de aire ardiente, que dolió al entrar en mis pulmones. La verdad. ¿Qué verdad? Había miles, pequeñas y grandes, enterradas bajo capas de rutina y silencio. El mezcal, el calor y la audacia de Sofía me dieron el coraje que necesitaba. Mi deseo, comencé, mi voz sonaba temblorosa pero extrañamente clara. Mi deseo, es sentir, solo por una vez, unas manos sobre mí que no conozcan mi cuerpo de memoria. Hice una pausa. El silencio era tan profundo que podía oír el latido de la sangre en mis oídos. Unas manos que exploren, no que recuerden, terminé en un susurro. Quiero sentirme como un territorio desconocido, no como un mapa aprendido. A mi derecha, Javier soltó un jadeo corto y herido, un sonido que fue como una puñalada en mi propio pecho. Sentí como se apartaba de mí, un movimiento mínimo pero que creó un abismo helado entre nosotros en medio de todo aquel calor. No dijo nada, y su silencio fue peor que cualquier grito. Era la confirmación de todo lo que yo había insinuado, que nuestro contacto se había vuelto un hábito, una memoria muscular carente de sorpresa. La honestidad es un fuego que purifica, dijo Mateo con una calma casi cruel. Y sin más, vertió el tercer cántaro de agua sobre las piedras. Si las olas anteriores habían sido un golpe, esta fue una explosión. Un infierno líquido nos envolvió. El vapor era tan espeso que no podía ver ni siquiera el resplandor de las rocas. El calor era insoportable, un peso físico que aplastaba mis hombros y me obligaba a encorvarme. El sudor no goteaba, fluía de mí en arroyos. Por un momento, entré en pánico, creyendo que me asfixiaría. Luché por cada bocanada de aire, un aire que quemaba y no saciaba. Era una tortura, un castigo perfecto por las palabras que acababa de pronunciar. Cuando el vapor comenzó a disiparse ligeramente, la voz de Javier cortó la atmósfera, fría y afilada como un trozo de hielo. Mi turno, dijo, y no había rastro de juego en su tono. Sentí un nudo de miedo en el estómago. La verdad, continuó, y su voz era la de un extraño. La verdad es que he pensado en Sofía desde el día que la conocí. Mucho más de lo que un amigo debería. Si su silencio me había herido, sus palabras me destrozaron. Cada sílaba era un golpe directo, calculado para hacerme el máximo daño posible. El juego había terminado. Esto ya no era una exploración de fantasías anónimas, era una declaración, una traición lanzada como un arma en la oscuridad. Escuché un movimiento rápido. Era Sofía. Javier, susurró, y en su voz había una mezcla de sorpresa y algo más, algo que no pude descifrar. ¿Halago? ¿Poder? Ya no podía soportarlo. El calor, las confesiones, el dolor, era demasiado. El temazcal, que prometía ser un lugar de purificación, se había convertido en una cámara de tortura emocional. La claustrofobia se apoderó de mí. No puedo, susurré, más para mí misma que para los demás. Ya no. Me puse de pie torpemente, con la toalla resbalando de mis caderas. A tientas, con el corazón martilleando en mi garganta, busqué la salida. Mis manos temblorosas se deslizaron por la pared de adobe curvada y sudorosa, buscando desesperadamente la abertura, el aire fresco, la libertad. El llanto pugnaba por salir de mi pecho. Solo quería huir de ese espacio, de sus voces, de sus verdades. Finalmente, mis dedos rozaron la tela áspera de la lona que cubría la entrada. Sentí un torrente de alivio. Un paso más y estaría fuera. Pero justo cuando iba a empujar la lona, una mano fuerte y caliente se cerró sobre mi brazo, deteniéndome en seco. El contacto me hizo saltar. No te vayas, susurró una voz masculina directamente en mi oído. Me quedé paralizada. La mano me sujetaba con firmeza, sin violencia, pero con una autoridad innegable.
El aliento cálido en mi cuello me erizó la piel. Y en la oscuridad total, con el eco de las confesiones todavía vibrando en el aire, no pude saber de quién era esa mano, ni de quién era esa voz que me pedía que me quedara en el infierno. El corazón me dio un vuelco. La mano no era la de Javier. Conocía el tacto de mi esposo como mi propio nombre, sus manos eran suaves, de dedos largos y finos. Esta mano era más grande, con la palma callosa y un agarre que hablaba de una fuerza contenida. El aliento en mi cuello no olía a la menta de la pasta de dientes de Javier, sino al humo del mezcal y a algo más, algo puramente masculino y desconocido. Era Mateo. Aún no hemos terminado, susurró, y su voz era un trueno bajo. Me quedé inmóvil, atrapada entre el pánico y una extraña calma. No luché. Una parte de mí, la parte que había confesado su deseo minutos antes, sentía una curiosidad perversa. Déjame ir, Mateo, dije, pero mi voz carecía de convicción. La verdad duele, Ana, continuó él, su pulgar trazando un círculo lento sobre la piel sensible de mi antebrazo. Pero también libera. Ya cruzamos la línea. Los 4. Volver atrás ahora sería la peor de las mentiras. Sus palabras eran manipuladoras, pero tenían un eco de verdad innegable. Habíamos destrozado nuestra pequeña paz con confesiones brutales. Pretender que nada había pasado era imposible. Lentamente, me soltó. Pero en lugar de huir, me quedé parada, temblando, mientras él empujaba la lona y salía primero, manteniéndola abierta para mí. Salir del temazcal fue como nacer de nuevo en un mundo helado y extraño. El aire fresco de la noche fue un shock violento sobre mi piel sobrecalentada y empapada en sudor. Aspiré profundamente, llenando mis pulmones con el aroma a tierra húmeda y hierba. Las estrellas parecían cuchillos de diamante en el cielo negro. Javier y Sofía ya estaban fuera, de pie junto a la entrada, envueltos en vapor y silencio. Nos miramos los 4.
desnudos bajo nuestras toallas, chorreando sudor y verdades tóxicas. Las máscaras que habíamos llevado durante años se habían derretido en el calor, dejando nuestros rostros crudos, vulnerables y extraños. Vi a Javier, mi esposo, y en sus ojos no había ira, sino un vacío desolado que me dolió más que cualquier grito. Entonces, Sofía se movió. No fue hacia Mateo, su marido. Fue directa hacia Javier. Se detuvo frente a él, levantó una mano y le apartó un mechón de pelo húmedo de la frente. Su vestido rojo, ahora pegado a su cuerpo por la humedad, parecía una segunda piel. Era una visión de pecado y consuelo. Fue muy valiente lo que dijiste, le susurró ella, con una voz suave y seductora. Javier cerró los ojos ante su tacto, como un hombre sediento que recibe la primera gota de agua. No se apartó. Se inclinó hacia su mano, rindiéndose. Observé la escena con una sensación de irrealidad. La traición era tan abierta, tan descarada, que casi parecía una obra de teatro. Pero el dolor en mi pecho era real. Y junto al dolor, crecía otra cosa, una rabia fría, una sensación de liberación amarga. La confesión de Javier no solo me había herido, me había liberado de mis votos. Sentí a Mateo moverse a mi lado. No me tocó, pero su cercanía era una manta de calor en la noche fría. Él también estaba mirando a su mujer y a mi marido. Parece que las viejas alianzas se han roto, dijo en voz baja, su tono era una mezcla de cinismo y oportunidad. Él ha confesado su deseo. Ella lo está aceptando. Las reglas del juego han cambiado, Ana. Aparté la vista de ellos y lo miré. A la luz de la luna, su rostro era una máscara de sombras, pero sus ojos brillaban con una intensidad depredadora. Era el hombre cuyas manos yo había fantaseado sin saberlo. Grandes, fuertes, capaces de explorar. ¿Y qué reglas hay ahora?, pregunté, mi voz apenas un hilo. Él sonrió, una sonrisa lenta y oscura. Ahora no hay reglas. Señaló con la cabeza hacia la casa. Sofía y Javier parecen haber encontrado su propio camino. Y efectivamente, vi cómo Sofía tomaba a Javier de la mano y lo guiaba, sin mirar atrás, hacia la zona de las habitaciones de invitados, desapareciendo en la penumbra del porche. Se movían como dos cómplices, unidos por una traición compartida. Mateo volvió a mirarme. El espacio entre nosotros estaba cargado de todo lo que no se había dicho. Él era el esposo engañado. Yo era la esposa engañada. Pero en sus ojos no vi dolor, sino la misma excitación prohibida que sentía florecer en mi propio vientre. Dio un paso hacia la casa y luego se detuvo, mirándome por encima del hombro. No dijo nada más. No hacía falta. Su postura, su mirada, eran una invitación clara y sin adornos. Una pregunta silenciosa. Me quedé sola en el patio, a medio camino entre el infierno purificador del temazcal y la promesa pecaminosa de la casa. El mundo que conocía se había hecho añicos en las últimas horas. Mi marido me había abandonado por otra mujer ante mis propios ojos. Y el marido de esa mujer me estaba esperando. Tenía que tomar una decisión. Podía quedarme ahí y llorar, o podía caminar hacia adelante, hacia un territorio tan desconocido y aterrador como excitante. Y por primera vez en 15 años, la idea de caminar hacia un hombre que no era mi esposo no se sentía como una traición. Se sentía como un destino.
Di un paso. Luego otro. Mis pies descalzos sobre las baldosas de piedra del patio no sentían el frío. Cada paso era un adiós deliberado a la mujer que había sido durante 15 años. La esposa tranquila, la roca, el agua quieta. Esa mujer había muerto en el temazcal, ahogada en vapor y verdades hirientes. La que caminaba ahora hacia Mateo era otra, una extraña que se movía con una determinación que me asustaba y me embriagaba a partes iguales. Mateo no me llevó a un dormitorio. Me guió en silencio al salón principal de la casa. Era un espacio amplio, con un enorme ventanal que se abría a la noche y a los campos de agaves plateados por la luz de la luna. El mundo exterior parecía un sueño lejano. Aquí dentro, solo existíamos nosotros dos y la tensión eléctrica que vibraba en el aire. Sobre el respaldo de un sofá de cuero, había una mancha de color. El vestido rojo de Sofía. Lo había dejado allí antes de entrar al temazcal. Mateo se acercó, lo tomó con una delicadeza inesperada y se giró hacia mí. Lo sostuvo en el aire, una ofrenda de seda carmesí. Pruébatelo, dijo, su voz era una caricia ronca. No era una pregunta. Era un decreto. Entendí el significado del gesto al instante. No se trataba solo de sexo. Se trataba de una transgresión total, de una sustitución simbólica. Quería que yo ocupara el lugar de su mujer, igual que mi marido estaba ocupando el mío. Sin dudarlo, dejé que la toalla que me cubría cayera al suelo. Por un segundo, estuve completamente desnuda ante él, bajo su mirada intensa y oscura. No sentí vergüenza, solo un poder crudo y primario. Tomé el vestido. La seda estaba fresca y olía ligeramente al perfume de Sofía, un aroma floral y picante. Me lo puse. Se deslizó sobre mi piel húmeda, una caricia fría que me provocó un escalofrío. El vestido rojo no era solo una prenda. Era una piel nueva, una promesa de fuego. Mateo se acercó a mí lentamente. No me besó. En su lugar, levantó sus manos y las posó sobre mis caderas, sobre la tela del vestido. Eran exactamente como las había imaginado, grandes, firmes, exploradoras. Sus dedos aprendieron la curva de mi cintura, la línea de mi espalda, sin la prisa de la familiaridad. Cada roce era un descubrimiento, un incendio lento que se extendía por mis venas. Cumplió el deseo que yo había confesado en la oscuridad, y esa realización fue más íntima que cualquier acto. Cuando finalmente me besó, fue con la ferocidad de una tormenta contenida. Un beso que no pedía amor, sino que sellaba un pacto de rebeldía y soledad compartida. Le respondí con la misma hambre, la misma desesperación. Era el final de un mundo y el principio de otro. Me levantó en sus brazos como si yo no pesara nada y me llevó, a través del umbral, hacia la oscuridad de su habitación. Desperté con la luz pálida del amanecer filtrándose por la ventana. Estaba sola en la cama. La habitación estaba en silencio, impregnada de un olor a piel y a noche. El vestido rojo yacía en una silla, como la piel desechada de una serpiente. Me senté, sintiendo un vacío extraño. No había arrepentimiento, solo una desorientación profunda, como si hubiera vuelto de un país lejano sin saber el idioma. Me vestí con mi propia ropa, que encontré doblada en el salón. La casa estaba inquietantemente silenciosa. No había olor a café, ni el sonido de la radio. Un mal presentimiento comenzó a crecer en mi pecho. Encontré a Javier. Estaba sentado en el mismo porche donde habíamos empezado la noche anterior, pero ahora parecía un lugar de desolación. Miraba fijamente hacia el campo de agaves, con los hombros hundidos. Parecía un hombre que había envejecido 10 años en una noche. Me preparé para la confrontación. Para los gritos, las lágrimas, las acusaciones. Me acerqué a él, el corazón latiendo con fuerza. Javier, dije suavemente. Él se giró. Su rostro estaba pálido,
sus ojos abiertos de par en par. Pero no había ira en ellos. Había algo mucho peor, miedo puro y desconcierto. Sofía no está, Ana, dijo, su voz era un susurro roto. Fruncí el ceño, confundida. ¿Qué quieres decir con que no está? Se habrá ido a caminar. La negación era un instinto. Él negó con la cabeza, una y otra vez, como si no pudiera procesar sus propias palabras. No. Su coche no está. Me desperté y ya no estaba. Se llevó su bolso, sus cosas. Hizo una pausa, tragando saliva. ¿Y Mateo? Mateo tampoco está en la casa. Me quedé helada, el aire escapando de mis pulmones. Miré hacia la casa, que de repente parecía una cáscara vacía, un escenario abandonado. El coche de Mateo tampoco estaba. Habían desaparecido. Los dos. Nos quedamos allí, en el porche, mi marido y yo, dos náufragos en una isla de traición. Pero la verdad que nos golpeó en ese amanecer fue mucho más devastadora que una simple infidelidad. No habíamos sido jugadores en un juego peligroso de seducción. Habíamos sido los peones. Engañados, utilizados y abandonados. La noche en el temazcal no había sido un accidente impulsivo. Había sido un plan.